Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El conflicto en Siria, causas y consecuencias, es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy, Entendiendo los Tiempos. Y tenemos como invitados a Eric Michelén y a Luis Sena. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Gracias porque ustedes siempre que los invitamos al programa están dispuestos a venir. Gracias. Un privilegio estar contigo aquí en este programa tan bueno. Y tenemos con nosotros a Sugel, que nos había abandonado por unos días porque tenía compromiso fuera del país. Bienvenido, Sugel. Gracias. Te vamos a Contento tratar de ya estar de como, vuelta. pero te vamos a tratar como un invitado. Un ¿sí? semi-invitado, sí. Semi-invitado. Queremos agradecer a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, por estar en contacto con nosotros, por las preguntas que nos hacen a través de las redes, por el entusiasmo que nos manifiestan cada vez que nos ven en los diferentes lugares acerca del programa. Eso es un estímulo para nosotros seguir adelante. El conflicto en Siria, sus causas. Eric, ¿qué tú me dices de ese conflicto? Para tú entender un poquito lo que está pasando allí, lo primero que hay que aclarar es que probablemente ninguno de nosotros pudiera ser conclusivo en lo que está sucediendo en la zona porque hay tantos intereses de una parte y de la otra y tanta información correcta e incorrecta que uno aventurarse a decir lo que está pasando sería incorrecto. Lo que sí podemos es analizar un poco la situación porque un país tan pequeño como Siria está llamando ahora mismo la atención de todo el mundo. Y tal vez podríamos comenzar primero con un asunto geopolítico de lo que significa Siria en el lugar donde está ubicado. A mí me gustaría que antes de hacer ese análisis geopolítico, tú me expliques algo de la historia de Siria, la composición, las personas que viven allí. Bueno, Siria hasta el siglo XX siempre estuvo dominada por algún tipo de imperio. Han pasado varios imperios en esa dominación, estuvieron los persas, luego con la conquista de Alejandro Magno la domina Alejandro Magno, luego llegan los romanos, que es ahí cuando se funda la ciudad de Antioquía. Los romanos dominan hasta cierto punto y luego entra el periodo islámico. Tú sabes que en el siglo IV aproximadamente comienza a expandirse el islamismo, cuyo objetivo era la unificación de todos los pueblos árabes bajo una misma religión. Entonces ellos entran a dominar Siria o la zona, porque Siria inclusive no tenía una frontera muy clara con respecto a Egipto, tenían una especie de comunidad cercana. Luego de ese dominio de los islámicos, entran a dominar hasta prácticamente el siglo XX, principio, los otomanos, que dominaron por alrededor de 600 años lo que es la zona de Siria hoy y toda el área circundante. Surge la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial hay algo interesante que sucede. Y es que la zona árabe completa, incluyendo a Siria, se la dividen entre los países poderosos de la época. ¿Quiénes eran esos países? Gran Bretaña y los franceses. Gran Bretaña se queda con la parte de Jordania, Palestina, Irak y hasta cierto punto un poco aliado con los turcos, pero también entra Francia en el panorama. Y Francia se queda con la parte que es de Siria. Esa dominación duró desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando esos países comienzan a ser países reconocidos, pero que estaban hasta cierto punto bajo un protectorado de los ingleses o de los franceses. Ambas naciones tienen que abandonar la zona cuando viene la Liga Árabe
y esos países quedan ya tratando de encontrar su propia identidad y algún tipo de democracia en algunos de los casos. En el caso de Siria, Siria echa prácticamente a los franceses y decide tomar su propio destino. Ahora, ¿cuál era la importancia de Siria para todo el mundo que lo rodeaba? Es que Siria está colocada como un acceso al mar Mediterráneo y está cerca de Jordania y está cerca de Israel Y de Egipto. y de Egipto en el norte. Y en el contexto de estar cerca de Israel, Siria es un lugar bastante estratégico. Pero también hay que ver en Siria que es la vía natural para sacar de Medio Oriente, de Irak, Irán y todas esas partes, el petróleo y el gas natural. ¿Cómo la vía natural? ¿Para sacarlo hacia dónde? Hacia el mar Mediterráneo a través del canal de Suez. ¿Por qué? Porque es la zona perfecta para no tener que bordear, sino que es la zona más directa. Entonces, Siria en sí mismo no tiene mucha riqueza petrolera, tiene una gran reserva, pero no es su riqueza mayor. De hecho, esas reservas fueron nacionalizadas y privatizadas, en lo que se conoce hasta ahora. Pero sí es importante porque es un paso. Entonces, ¿cuál es la importancia aparente de Siria en este momento? Que Siria tiene una localización privilegiada para cualquiera de esos países. Pero, y eso es en un periodo posterior, cuando viene la polarización del mundo, que el mundo se dividió entre los que estaban con la izquierda y estaban con la derecha, surge una especie de movimiento dentro de los árabes que tenía una tendencia socialista. Y eso es lo que ha llevado en el tiempo a que en cierta forma países como Estados Unidos tuvieran cierto cuidado con el tema de Siria, porque hay una tendencia socialista, no de una izquierda radical, pero sí socialista. Y eso se regó por muchas partes del mundo árabe y una parte de África. Esto hace que en un momento dado Siria se convierta en una especie de problema para algunos por la localización que tiene y por esa línea que comienza a tomar. Okay. Y ahí es que tú ves que esas naciones grandes ahora están apoyando o a favor o en contra, y ahí están las dos potencias más importantes, que uno no sabe exactamente cuál es la situación interna por lo cual todos anhelan a Siria. Es también bueno aclarar el punto de que la única base naval que tienen los rusos fuera de su territorio la tienen allí. Y acuérdate que los rusos... En una isla... En una isla cerca de Siria. Y acuérdate que los rusos, para salir al mar en el tiempo de Pedro el Grande, tienen que fundar la ciudad de San Petersburgo para poder tener una influencia naval, ya que los británicos y todos los países que les circundaban tenían una potencia grandísima en cuanto a ese aspecto. Básicamente, en el sentido histórico, nos parece que esa es la situación. La situación. Luis, ¿cuáles son los actores que están involucrados en esta problemática? Bueno, la problemática de Siria, yo diría que también, además de la geopolítica, hay un elemento racial religioso, y es la composición religiosa, social de Siria. La mayoría de la población son del Islam sunita, pero el gobierno y una élite, más o menos el 15% de la población, son chiitas. O sea que los sunitas son los que dominan, vamos a decir, son la mayoría. Son la masa, pero no tienen el poder. Okay. Entonces el poder lo tienen chiitas dentro del Islam. Eso ya es una base de tensión social y religiosa dentro del país. Además, en el norte-este hay una gran población de kurdos conectados con kurdos en Turquía y en Irak que propugnan por un Estado independiente desde hace muchos años. Entonces hay una estructura ahí complicada. Eso hace que el fenómeno llamado primavera árabe, es decir, ese fenómeno de aspiración democrática y liberal económica que se dio, algunos dicen que de diciembre de 2010 a diciembre de 2012, en una gran cantidad de los países árabes del norte de África y de Medio Oriente, llega a Siria y encuentra
ese ambiente histórico, social, étnico y religioso complicado, y entonces es donde se extiende el conflicto y se mueven una serie de actores buscando, vamos a decir así, cierto protagonismo. Es decir, en primer lugar tenemos el gobierno sirio, ¿verdad? Pero luego surge una facción rebelde que aglutina a desertores del ejército sirio y se forma un frente rebelde en contra de Bashar al-Assad, del dictador líder de Siria. Los grupos, ¿Él es un presidente electo o está ahí? No, él heredó de su padre, De su que papá. fue un distinguido general de los tiempos de las guerras con Israel del siglo XX. O sea, él hereda, igual que la estructura de la mayoría de los países árabes, son gobiernos hegemónicos con características dictatoriales, si los evaluamos a la luz de los principios democráticos de Occidente. Entonces tienen características, pero no necesariamente todo lo negativo, porque esa mano fuerte mantenía la estructura social, religiosa, Bajo control. bajo control. Ok. Y ahí es bueno puntualizar que era un gobierno en cierta forma laico, que ese punto es muy importante. Y al ser Cuando tú dices laico, ¿qué significa laico? Que no estaba dominado precisamente por la religión islámica, y eso no era visto con buenos ojos con los países que están alrededor. ¿Y cómo él que podía eran muy radicales. mantener un gobierno laico en medio de una nación? Bueno, acuérdate que en un principio no todos los suníes ni todos los chiíes son radicales. Y de hecho se dice que en Siria, hace 15 años, 20 años atrás, podían convivir de una forma muy diáfana cristianos, que es una minoría como de un 10%, los suníes y los chiíes, porque en definitiva no siempre hay un conflicto religioso necesariamente. Hay grupos que radicalizan el asunto, pero había una convivencia de bastante paz, de bastante tranquilidad. Y de hecho, este presidente se gradúa en Londres de odontólogo y viene a sustituir a su padre. Y cuando viene, funda el primer Banco Nacional y comienza a hacer una serie de transformaciones para modernizar el Estado, algo que no estaba sucediendo probablemente con algunos de sus vecinos. Por eso es que los radicales se unen a esos militares rebeldes de que hablaba Luis, porque encuentran que el país debe ser radicalizado al musulmán en estricto. Por ejemplo, las mujeres tenían cierta libertad, se vestían normal, no tenían que usar la burka y todo lo demás, cosa que llamaba la atención en esa zona La específica. burka es el velo que El las velo cubre. que las cubre, o tenían que taparse mucho, sino que hay una libertad la cual otros países de la zona no estaban disfrutando. ¿Tenía o tiene Siria una gran influencia de Occidente en su cultura? Sí, es uno de los países más occidentalizados. De hecho, su vecino, que es parte de Siria, hasta cierto punto Beirut, la cual fue el Líbano, perdón. El Líbano es un país bastante adelantado dentro de los pueblos árabes, por la influencia inclusive Igual que francesa, Turquía. igual que Turquía, porque hay una influencia europea muy grande. Y muchos de los dirigentes y las clases pudientes de esos países, donde van a estudiar es a Inglaterra. Y cuando ellos regresan a su país de origen, vienen con ideas que son progresistas. Y Assad tenía algunas ideas de esas. Claro, con el tiempo él se ha ido radicalizando por causa de las protestas, porque las protestas no solamente son internas. Cuando tú dices radicalizando, es gobernando con mano más dura. Con mano más dura, porque tiene una facción contraria que cada día aumenta más. Y ahí es que hay un punto que uno no puede discernir quién puede estar posiblemente detrás de esos grupos radicales que se van infiltrando a Siria, porque no todo lo que están haciendo las protestas son sirios en sí, sino que vienen de otros países para tratar de desestabilizar ese gobierno. Ahora es verdad que sí que tiene mano dura y la ha ido endureciendo. Y el caso de la primavera árabe lo hizo endurecer mucho más. ¿Por qué? Porque si el gobierno chií es quitado, ellos no tienen espacio porque son minoría, entonces van a perder el poder que tienen ahora mismo, aun cuando
los chiitas son un 13% contra un 70% de los sunís. Pero no todos los sunís son radicales, ni todos los chiíes tampoco. Son pequeños grupos. Son pequeños grupos que están desestabilizando. Lo que tú no puedes entender es la razón de la desestabilización, porque ahí es que la noticia, dependiendo de dónde venga, lo plantea de alguna manera. De hecho, uno habla de la oposición contra Al-Assad, pero tiene que entender que no es la oposición, son las oposiciones, porque esos grupos tampoco están unificados. Entonces, eso hace el problema todavía mucho más complicado. Y no podemos olvidar a ISIS en medio de todo esto, porque ISIS está tratando de lograr por la fuerza lo que Occidente le prometió a esos países, la unificación de los países árabes y su autonomía al final de la Primera Guerra Mundial, en el acuerdo Sykes-Picot, que se prometieron una cosa que no cumplieron, más bien se repartieron el pastel entre los grandes imperios, como decía Eric al principio del programa. Entonces, ISIS es un elemento importante en la desestabilización de la región, porque ISIS sí es radical, son islámicos radicales que están tratando de lograr por la fuerza lo que no se les concedió de manera pacífica. Ahora, hay 5 grupos participando en contra del gobierno de Siria. Está el Ejército Libre Sirio, que es la facción rebelde y con muchos desertores del mismo ejército sirio. El Estado Islámico, que vino ISIS, de Irak, ISIS. Los kurdos. Que están al norte. Sí, el Jabhat al-Nusra, que es un grupo terrorista también, que es una rama de Al-Qaeda, y está otro grupo que se llama el Frente Islámico, para mencionar los principales. Ahora bien, ISIS no combate contra Al-Assad, ISIS se ha concentrado en combatir contra los kurdos, porque su interés principal es desalojar a los kurdos, porque ellos quieren ocupar territorio para, igual que los kurdos, tener una nación islámica independiente. Entonces ellos tienen influencia en Irak, tienen influencia en Siria y quieren tener cierta influencia en Turquía. Por eso es entonces que Turquía ataca a los kurdos y ataca a ISIS. Y entonces Occidente no sabe con quién aliarse para resolver el problema. Porque, por ejemplo, proveyó armas para el Ejército Libre Sirio que luego fueron capturadas por gente de ISIS y las utilizaron. Entonces eran armas de Occidente provistas, pero no la usaron contra Al-Assad, sino contra los kurdos. Entonces ahí es como un ajedrez jugando con piezas de 4 colores. Yo quiero que ustedes en el próximo segmento nos expliquen más el desarrollo de esta situación con todos esos actores, con esa situación geográfica, ese interés que tienen otras naciones en Siria y en esa situación geopolítica. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Cuando hablamos de la mejor leche, hablamos de Milex. Por algo ha sido la preferida de los dominicanos desde 1954. Patrocina el siguiente programa. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento anterior, tanto Eric como Luis nos hablaron del marco histórico de Siria, también nos hablaron de la importancia geopolítica de Siria en la región. Nos introdujeron algunos de los actores en el conflicto. Ahora yo quiero que tú nos expliques el desarrollo de ese conflicto, Suheil. Mira, en cierto modo lo que está pasando ahora
comenzó en marzo del 2011, cuando un grupo de estudiantes adolescentes comenzaron a pintar consignas en una escuela del sur, en Dera, una ciudad del sur de Siria. Comenzaron a pintar consignas revolucionarias en las paredes de la escuela, y el ejército de Al-Assad reprimió eso de una manera muy violenta. Los arrestaron y los torturaron. Y como tú te puedes imaginar, eso provocó una protesta generalizada en el país. Eso se siguió extendiendo hasta que ya en el 2012 las protestas llegaron a Damasco, la capital, y llegaron también a Alepo, que lamentablemente antes del conflicto dicen que era una ciudad hermosa. De las más lindas de la zona. Y el conflicto llega ya a esta ciudad, que es la segunda ciudad más importante de Siria, y ya deja de ser un problema entre grupos que estaban en contra del gobierno. Ahora son la mayoría sunita que está en contra de estos chiitas, aluitas, que son a lo que pertenece la rama musulmana, a la que pertenece el presidente Al-Assad. Y eso es lo que provoca que entonces otros países comienzan a entrar en el conflicto para llegar al punto donde estamos ahora, que han muerto más de 400,000 personas, más de 4 millones de sirios han sido desplazados en esta guerra civil, llegando a Turquía, Líbano, los países aledaños que han decidido acogerlos. Porque esto es una crisis humanitaria como no la ha habido, yo creo que prácticamente en todo el siglo XX. O sea, lo que está pasando en Siria ahora mismo es una crisis que yo no recuerdo que tenga paralelo alguno en toda la historia del siglo XX. De hecho, yo he escuchado de personas que están viviendo en el desierto. Se está pasando hambre, no hay agua, no hay comida. Y yo no sé si hacer una pequeña acotación respecto a lo que pasó con esos jóvenes. Los jóvenes que atacó Assad. Al-Assad. Lo que reprimió en el 2011 fue 2012. 2011. En ese aspecto me llama la atención esa situación específicamente. Un grupo de estudiantes jóvenes protestan contra el gobierno diciéndole, doctor, ahora es tu turno, que era una de las consignas. Ah, perdón, porque ellos eran inspirados por la primavera árabe, sí, de la que ya habló, sí, Luis. O sea que hay que recordar que esto no es un foco propio aislado en Siria. No. Era algo inspirado por todo lo que estaba pasando en varios de los países árabes. El hecho de tú atacar con tanta fuerza a un grupo de jóvenes que no corren ningún peligro. Yo tengo la impresión, es una impresión, de que esa tortura a que son sometidos esos jóvenes no es más que para buscar información de lo que estaba detrás de todo eso. Porque acuérdate que muchos grupos radicales reclutan muchachos muy jóvenes, le ofrecen el paraíso y todo lo que ustedes saben que le ofrecen, y los llevan a cometer actos que son muy fuertes, y es probable que la situación no fuera específicamente por esa protesta de esos muchachos, sino lo que estaba detrás de esa protesta, que era mayor. Que eran grupos nacionales o internacionales que buscaban desestabilizar el sistema político. De los dos, porque pero había suficiente crisis económica, sí, desempleo y condiciones de vida para tratar de cambiar ese gobierno, igual que en el resto del norte de África y los países árabes. Porque el Islam eminentemente produce sociedades pobres. El Islam produce sociedades pobres. Explica yo eso, quiero, Luis. Bueno, yo iba a decir algo diferente, que tú acabaras tu idea para que tú no explicaras eso. No, y yo decía que me llamaba la atención mucho ese hecho, que no era aislado, porque es que ahí está pescando en ríos revueltos muchos grupos diferentes. Por la importancia geopolítica de Siria. Ahora, pero no en ese momento. Exacto, no en ese momento. En ese momento era primavera árabe expandiéndose. Sí. De hecho, perdón, para terminar el recuento que yo venía diciendo, pero no terminé de llegar al 2017. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que ellos te interrumpieron? Bueno, como tú dijiste, para terminar, vas a crear un conflicto aquí. Tú quieres crear un conflicto. Fíjate el problema que se llama 4 personas que están en un programa. Todos esos individuos que están, que ya Luis muy bien los mencionó. Un problema geopolítico. Pero yo en ese sentido no soy guerrillero, estoy tranquilo. No, simplemente iba a decir no le hagas caso a ellos. En el 2017, de los grupos que mencionó Luis, que son de los protagonistas de este conflicto, hay que mencionar que el Frente al-Nusra se fusionó con otros grupos de los que estaban allí
lidiando en el conflicto y se ha convertido probablemente en el mayor grupo rebelde que ahora mismo está combatiendo al-Assad. Ya simplemente para terminar el recuento, recientemente ocurrió un ataque con armas químicas que por supuesto ahora todo el mundo está acusando a algunos a al-Assad y otros dicen es ilógico que al-Assad haya hecho algo así porque no le convenía pueblo, y sí. Entonces Donald Trump, recién electo presidente de los Estados Unidos, envía un ataque tomando como excusa precisamente este ataque con armas químicas que supuestamente al-Assad hizo contra su propio pueblo. Sí, Entonces ahí es donde decía Erika al principio que nosotros tenemos que tener cuidado ya al analizar lo que está pasando ahora, porque honestamente nosotros no tenemos suficiente información como para llegar a conclusiones. Sobre todo porque no olvidemos que las agencias noticiosas están polarizadas. O sea, dependiendo de quién tú recibas, de qué agencia noticiosa tú recibas la noticia, tú vas a oír el conflicto de una manera o lo vas a oír de otra forma. No, tú puedes escuchar la maravilla que es Siria, de todo tranquilo, todo en paz. Oye, por otro lado el conflicto ahora, de que hay una crisis humanitaria y como decía Luis, de gente pasando mucho trabajo. Pero eso no es algo de Siria, eso está pasando en toda la zona. Y ahí yo quería que Luis explicara por qué, y eso sí nos compete en cierta forma analizarlo nosotros como los creyentes, por qué el islamismo, como decía Luis, lleva a la pobreza. ¿De dónde? ¿Qué pasa con esa ideología? Que normalmente esos países, siendo los más ricos del mundo, porque tienen el petróleo, tú los ves que no avanzan. Sin embargo, los que se liberan un poco, tú ves que o se occidentalizan un poco, tú ves el progreso inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luis. Bueno, el Islam es una religión que produce una cosmovisión fatalista, es irreal. La única religión que es real, que coincide con los procesos de la creación, es el cristianismo. Entonces, cuando nosotros miramos el Islam en general, no promueve la democracia, no promueve la libertad. Todo es la voluntad de Alá. Alá no interactúa con sus seguidores. La oración es en dirección a Alá. Alá no responde. Él es absoluto. Entonces, eso crea un tipo de sociedad jerárquica, como estamos en una creación caída, donde los poderosos se avasallan a los más débiles y las monarquías dueñas de la riqueza oprimen a su pueblo. Si uno mira en general la condición socioeconómica del mundo árabe, es un mundo pobre, subdesarrollado, teniendo de frente a Occidente con todo el nivel que el cristianismo le ha permitido alcanzar. Entonces eso es parecido a lo que el comunismo y Occidente siempre veían. ¿Por qué? Porque hay una base de cosmovisión en las religiones que practican. Por eso, la primavera árabe lo que estaba buscando era mejores condiciones de vida. No era un movimiento estructurado en sí, en particular, no. En cada país era la demostración de la insatisfacción. ¿Frente a qué? Al nivel de vida que vive Europa y que vive Norteamérica y que vive Australia, que vive Nueva Zelanda. O sea, hay un mundo ahora que la información se filtra y se ve cómo está viviendo el resto del mundo. Entonces, esos pueblos han estado oprimidos no solamente por gobierno, sino por su religión, porque es una religión que oprime al ser humano. Y esos movimientos rebeldes internos que hay, esos diferentes grupos, ¿propugnan por esa mejoría? ¿Que tienen adeptos que los siguen? No, ellos están buscando pescar en río revuelto. Siria no es un país rico en gran medida. Aparte de la franja occidental, la parte central y la parte este es desierto. No hay grandes yacimientos petroleros. Es decir, se da un conflicto en una nación relativamente difícil de mantener el orden. Entonces todos ellos se mueven desde los kurdos, Estado Islámico. Todo el mundo se mueve a donde estaba la fiesta, porque en el brindis cada uno de ellos aspira a quedarse con un pedazo de Siria. Y no olvides, Eduardo, que de esos grupos va desde lo más moderado hasta lo más extremo. Entonces, sí, no es que todos los grupos que están luchando contra al-Assad quieren un Estado islámico donde impere la Sharia, que es la verdad
esa imposición islámica donde tiene que la mujer usar el velo y todas las cosas. No, hay grupos muy moderados ahí y grupos muy extremistas como ISIS. ¿Se ha identificado los grupos externos, si están agrupados en ciertos países que hayan hecho un bloque en esta guerra interna en Siria o que estén influenciando en la situación? Bueno, los países, el orden, ¿verdad? Vamos a decir así, más general, es que Siria pertenece a un bloque donde su aliado principal en términos militares y que tiene un acuerdo de defensa es con Irán. Y Rusia es su aliado natural, que es quien ha provisto armamento desde las guerras con Israel, desde los 60s. Rusia ha sido un aliado, entonces ese es un eje. ¿Pero ese acuerdo con Irán viene por motivos económicos o por motivos religiosos, Luis? Los dos, inclusive económico, porque Qatar es un enemigo de Siria que ha estado financiando a los grupos rebeldes, porque Qatar propuso un proyecto para enviar un gaseoducto que pasaba por Arabia Saudita, que pasaba por Turquía y pasaba parte de Siria. Entonces, Siria se opuso y propuso un proyecto alternativo de ese gaseoducto, Irán, Irak, Siria. Eso convirtió a Qatar en enemigo. Entonces hay una tensión ahí. Hay pueblos árabes como Arabia Saudita, Qatar, apoyando a los rebeldes. Y entonces hay pueblos como Irán y parte del Líbano y la rama de Hezbollah apoyando entonces al gobierno. Y eso ya tú ves qué tipo de ajedrez. ISIS está ahí, pero en realidad ISIS no está muy interesada en el gobierno de Siria, sino en su región. Y los kurdos están ahí buscando quedarse con una parte también del territorio. Okay. Pero perdón, solo iba a decir que Irán, acuérdate que Irán es mayoría chiita, entonces ellos son los aliados más cercanos, religiosamente hablando, del gobierno de Al-Assad. Y al final, las potencias que están alrededor, que no le importan mucho ni los musulmanes en el sentido religioso, ni los cristianos en el sentido religioso, sino un asunto político y económico, lo que están usando en cierta forma es la religión para lograr otros medios. Porque en definitiva, si tú dijeras que están luchando por implantar una ideología, por implantar el cristianismo, por implantar la ideología que tengan cualquiera, no es así. Simplemente usan la religión como un medio para llegar a un fin. Y el fin es puramente económico, político y de dominio, que es lo que dice Santiago, de que por qué se provocan las guerras. Porque el hombre quiere dominar más, el hombre quiere tener control. Además, cuando tú tienes control de un punto como Siria, probablemente tú estás en la hegemonía de muchos otros países que están alrededor. Porque si bien es inconveniente para Siria ahora, en este proceso, estar en el lugar geográfico en que se encuentra, porque está atacada por todos los francos, en cierta manera, es conveniente cuando tú tienes el dominio de ese lugar central, que también tiene un control, o de donde tú puedes exportar control para muchas zonas de Medio Oriente. Y tú sabes que Medio Oriente, independientemente de Siria, es una bomba de tiempo. El conflicto del mundo prácticamente existe constante en Medio Oriente. Y es por una razón, excúsame que te interrumpa, y es que la sobrevivencia del dólar como moneda en el mundo está sobre la base de la demanda del petróleo. Explícame eso, Luis. O sea que el dólar no sobrevive si no hay una hegemonía. Cuando el dólar dejó en los 73, 74, por ahí, de estar basado en el patrón oro, pasó al patrón basado en demanda del petróleo. O sea que las reservas en las cuales se amparaba el dólar era el oro. Era el oro. Entonces con Nixon eso lo abolieron y pasó a ser una moneda que está basada en el negocio de la demanda y oferta del petróleo. Por eso Estados Unidos presiona tanto para que las transacciones del mundo en el petróleo se hagan en dólares. Todas las sanciones a Irán, y como se metió en rojo Libia,
fue por tratar, en el caso de Libia, de liderar la formación de una moneda africana, de unidad africana, para que sus transacciones del petróleo se hicieran. Es decir, desestabilizando la fortaleza del dólar. El dólar sin el petróleo se cae. Por lo tanto, es una prioridad mantener los flujos del negocio del petróleo, de la demanda del petróleo caminando y que esas transacciones se hagan en dólares. Luis, pero tú lo que estás planteando que en el fondo todas estas situaciones vienen dadas por problemas económicos, por intereses económicos. Sí, pero es que la gran religión de Europa y de Norteamérica es el fundamentalismo materialista. Es una religión, porque se disfraza de antirreligión. A nosotros los cristianos nos han hecho creer, y muchos cristianos lo hemos creído, que ellos no son religiosos. Es una religión, es la religión de Mamón. Mamón es la adoración al dinero. Al dinero, a los cuartos. Es una adoración. Tiene su templo, tiene su sacerdote, tiene su culto, tiene todo, tiene su cielo. Entonces, ese fundamentalismo materialista es el que está utilizando el poder para mover las piezas en todo el mundo, incluyendo Medio Oriente. Ahora, Medio Oriente tiene las reservas de petróleo más importantes. Presencia de Estados Unidos y Europa en Siria significa cercanía a Irán, y el objetivo principal es Irán, porque las reservas de petróleo de Irán son tan buenas como la de Arabia Saudita. Entonces, para Occidente ya tiene a Arabia Saudita como aliado. Una presencia en Siria, nada más que piquen un ojo en Irán, pueden entrar a Irán y dominan la plataforma de su sistema económico. Por eso es que es tan importante la alianza de Estados Unidos con Israel. O sea, porque eso fue un elemento que no mencionamos al principio, históricamente, pero cuando Israel se forma como un Estado libre, independiente en el 48, viene con una alianza poderosísima con Inglaterra y con Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos ya Occidente metido ahí en medio del Medio Oriente, Occidente metido en Medio Oriente, con una alianza que hasta el día de hoy ha probado ser sumamente estratégica y un caldo de cultivo para muchos problemas en toda esa región con los países árabes. Por ejemplo, mira Arabia Saudita. Arabia Saudita ha financiado grupos terroristas, extremistas. ¿Por qué no tiene sanciones de Occidente? Por los acuerdos del petróleo. El aliado principal para mantener la fortaleza del dólar es Arabia Saudita. Bueno, por lo que yo veo, lo que hay son bloques defendiendo sus intereses, cada uno de ellos. Eso es clarísimo. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen cuáles son los posibles desenlaces que podemos esperar de esta situación. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este punto, yo lo que quiero es que ustedes me expliquen cuáles son los posibles desenlaces que podemos esperar de esta situación. Eric. Mira, para uno saber el posible desenlace, tendría que ser profeta y tener revelación. ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde va a terminar esto. Hay quienes hablan, por ejemplo, de una tercera guerra. ¿Una tercera guerra mundial? Una guerra mundial, pero eso es en cierta forma muy improbable, porque eso no le conviene tampoco a nadie. Es como cuando tú quieres mantener un tizón encendido, pero tú no quieres que prenda y arda más de la cuenta. Claro, se puede mover algo inesperado, puede pasar algo que provoque una crisis mayor, pero esos países están en guerra constante desde el principio de siglo, y es una guerra que se mantiene y se mantiene porque acuérdate también que cuando hablamos del aspecto económico del petróleo, tenemos que hablar del aspecto económico de la guerra. Cuando tú mantienes una guerra, tú estás generando
economía y dinero para ciertos países. Que son armamentistas, Que son ¿verdad? armamentistas, Que producen... y no solamente que venden las armas, sino que detrás de la destrucción viene la construcción y la venta de una serie de elementos. Entonces, a veces parece como si la guerra fuera parte del negocio, como si la guerra fuera parte de la economía de los pueblos, de los países importantes. Porque tú te preguntas, ¿qué hacen naciones tan importantes interesadas en naciones tan pequeñas? Simplemente los intereses, porque hay otras naciones que tienen problemas peores, donde hay crisis humanitarias peores, donde hay abusos peores y donde nadie pone la mano. Entonces, en lo que pienso yo, cosa que no puedo afirmar de ninguna manera, yo no espero que va a pasar nada catastrófico. Eso se va a mantener, va a seguir hasta que surja otro conflicto en otro lugar. Pero se va a mantener esa guerra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es destituido el actual presidente? Pues va a ser reemplazado por un gobierno títere de Occidente y el país sirio va a quedar fragmentado porque nadie va a sacar a los kurdos. O sea, Occidente no va a sacar a los kurdos. Estado Islámico, porque los kurdos desde tiempo ancestral han estado en tensiones con los turcos buscando formar su propio Estado libre. Para ello es la defensa de su tierra. Entonces ya, esa es la región menos rica de Siria, es desierto, no hay riqueza ahí. Los kurdos nadie lo va a sacar, los turcos no lo van a quitar de ahí, los iraquíes no lo van a sacar, va a quedar Siria un país fragmentado. Una parte lo van a tener los kurdos, el Estado Islámico tendrá su célula, su isla por ahí, y un gobierno más o menos estabilizado, títere de Occidente, que empiece un proceso de reconstrucción financiado por Occidente y donde Occidente pueda terminar su proyecto de su gaseoducto para Europa a través de Siria. Pero por lo que tú dices, tú das como un hecho que la mayor probabilidad es que Occidente tome el control. Bueno, parecido a Irak. Es decir, que ahora mismo el gobierno sirio no va a adquirir, en mi opinión, el control de la nación. Está muy fragmentada. No tiene la fuerza militar para erradicar todos esos grupos que están asentados, muchos de los cuales tienen intereses territoriales. Pero aún con el apoyo que tienen, que puedan tener de Rusia y de Irán. Rusia, frente al ataque de los misiles de Estados Unidos, dijo que en la presente época no se puede hablar de alianzas incondicionales con nadie. O sea, que el mensaje mandó. Clarísimo. ¿Qué mensaje mandó, Luis? Explícame. Bueno, espérate, está bien. Pero no es tan así. Destruir, ¿cuál fue el ataque de Estados Unidos? Ni siquiera fue destruir esa base militar, fue dañarla. Habían maneras de atacar esa base y destruirla. No, ellos diseñaron dañarla. Es un golpe publicitario al mundo para que nosotros creamos que fueron 59. Los rusos dicen que hay 29 de esos misiles que nunca llegaron. No sabemos qué fue lo que pasó. Vivimos en un mundo de burbuja de información. Lo importante es que ya Estados Unidos está presente en la noticia. Entonces, volviendo al tema, yo creo que va a quedar como un país fragmentado, que no va a tener unidad, que no va a ser un gobierno de fuerza, como era el de Bashar al-Assad, sino un gobierno negociado con Occidente, negociado con los rusos, y que permita a Occidente practicar su religión de Mamón. Pero un país fragmentado es una continua revuelta lo que van a tener ellos allí. Exactamente, porque eso era lo que el gobierno de fuerza de Bashar al-Assad mantenía, similar al de Tito en Yugoslavia. ¿A quiénes le conviene que se mantengan esas continuas revueltas y todos esos grupos? A Israel. ¿Por qué, Luis? Porque mientras más inestables son sus enemigos, más seguridad tiene él. Y sobre todo, mientras Hezbollah esté interesada y tenga su parte ahí en Siria y esté entretenido, más y tenga enemigos con quien combatir, más tranquilos están ellos. De hecho, desde el principio del 48, cuando Israel se declara como nación, la sobrevivencia de Israel ha sido en parte debida a la división de los países árabes. Porque Israel es un país pequeño, con toda la potencia que tiene y la ayuda que tiene. Que ese es un asunto, que las personas ven árabes, los países árabes como un gran bloque. Es que los países árabes son como Latinoamérica.
Hay Exacto. diferentes países con diferentes pensamientos que los une en cierta medida el Islam. Y el En Islam cierta medida. está tan dividido también que tampoco es un punto de unidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú dices los árabes, el problema de los árabes desde el principio del siglo es lo dividido que están. Si estuvieran más unidos, a lo mejor fueran una potencia mayor porque tienen los recursos, pero no tienen la unidad. Y ese fragmento es lo que hace que todavía Israel, un Estado que comenzó pequeñísimo, se mantiene en medio de sus enemigos, crece, se convierte en una potencia, e Israel es la embajada de los países poderosos, como pudiéramos decir. O sea, Israel no es Israel en sí, es Israel, pero todo lo que representa es el poder económico del mundo, de Occidente, de los británicos, de los americanos, de todo. Entonces ahí se juega una pelota muy difícil, porque tú dices, ¿cómo es posible que Israel se mantenga en un estado tan pequeño, con tantos enemigos alrededor? Por la protección que tiene y por el desorden que hay al lado. Bueno, y tienen algo a su favor, y es que la sabiduría de la religión judía Es diferente. es el camino que Dios preparó para encarnarse y lanzar el cristianismo. El cristianismo es judeo-cristiano. Israel tiene la cosmovisión correcta para manejar el mundo real, el aquí y el ahora. No tienen el evangelio con el Mesías, con el Señor Jesucristo, pero tienen la sabiduría Y el para principio. manejar la creación y las sociedades, y eso es lo que han utilizado. Y volviendo al tema de la religión judía sí los une en una forma extraordinaria. Tú tienes judíos alemanes, judíos rusos, judíos británicos, Argentinos, de todas las y naciones. tienen una mente. La misma cosmovisión. Una cosmovisión que los une. Es que eso que decía Luis, la cosmovisión es importante en cualquier ámbito que tú la veas. Esta gente tiene una visión clarísima de una serie de cosas, saben hacia dónde van, metodología, y por eso es que tú ves que en el desierto, en un pedazo del desierto, logran en poquísimo tiempo tener una de las naciones más avanzadas del mundo. Es un Pero problema de tan cosmovisión. avanzada que la segunda zona del mundo líder en innovación tecnológica La tiene Israel. después de California es Tel Aviv. Perdóname, en Tel Aviv tú puedes ver todas esas empresas importantes de los Estados Unidos, Microsoft y todas, tienen Su base tecnología es israelí, no israelí. es norteamericana. Bien. Antes de ir a la pausa, una de 1000 citas edificantes. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten dentro de vosotros? Estos conflictos que nosotros vemos no son más que el fruto del deseo que hay en el interior de cada hombre de que sea hecha su voluntad, de que sus deseos sean satisfechos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Ustedes saben que muchas personas, viendo lo que está sucediendo en Siria, quieren conectarlo con eventos futuros que pueden leerse o interpretarse en la Biblia. Sujel, ¿qué tiene que ver esta situación de Siria con las profecías? Mira, recientemente hubo un revuelo en las redes porque algunas personas citaban lo que dice Isaías capítulo 17 y decían que lo que está sucediendo en Siria es el cumplimiento de esa profecía. Dice, he aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien las espante. Desaparecerá la fuerza de Efraín y la soberanía de Damasco. Y dicen, wow, ahí se está cumpliendo lo que Isaías profetizó, pero la realidad es que esta profecía se cumplió en el año 732 a.C., cuando los asirios atacaron Damasco. Damasco en ese momento era símbolo de riqueza, de poder, se sentían muy seguros, y Isaías le está diciendo, tanto ustedes como Israel serán castigados por su pecado de soberbia. Y en el año 732, Asiria ataca Damasco, asesina al rey, y para evitar que vuelvan a ser un imperio, lo dividió en 4 feudos en aquella época. O sea que esa profecía se cumplió. Uno tiene que tener mucho cuidado
a la hora de querer conectar eventos actuales con profecías de las Escrituras. Porque la Biblia no es un periódico de noticias adelantado. La Biblia tiene un mensaje que dar que tiene que ver con la salvación de nuestros pecados y con una cosmovisión, como hemos dicho muchas veces en este programa, pero estar viendo las noticias de los periódicos y buscando en la Biblia versículos que exactamente se cometen muchos errores que al final de cuentas desacreditan al cristianismo, porque entonces eso parece algo fanático, una locura que las personas inteligentes desechan porque piensan que eso es lo que el cristianismo enseña. No, no, no. Eso es lo que algunas personas que profesan ser creyentes extraen de la Biblia y luego lo dan a través de las redes como si fuera una cosa real y segura. Luis, nosotros como cristianos aquí en Latinoamérica, ¿qué perspectiva debemos tener de todas esas situaciones? Nosotros tenemos problemas similares a los que la primavera árabe quiso resolver en África y en Medio Oriente. Pero no se puede, las aspiraciones de la libertad y las aspiraciones de la democracia y del progreso económico no se pueden conseguir sobre cualquier plataforma. La plataforma como Occidente la consiguió es el cristianismo, la religión de Jesucristo. Sin eso, la aspiración de sociedades libres, prósperas y democráticas no es posible. Entonces, todas esas revueltas fueron extinguidas porque no tenían el combustible. El combustible son personas honestas, personas que aman la verdad, y eso solamente puede darse sobre la base de la fe en Jesucristo. Esa es la lección para nosotros como latinoamericanos. Nosotros necesitamos discipular nuestras naciones para hacer que nuestras naciones sean libres, prósperas, lo que la primavera árabe quiso, pero solamente es posible sobre una única base. Eric. Yo la verdad que tengo poco que añadir a lo que está diciendo Luis, quizás una exhortación a nosotros preocuparnos por expandir el Evangelio, porque el Evangelio trae la salvación, pero trae la transformación del hombre individual también. Y cuando los individuos son transformados, las sociedades son transformadas. Entonces, ¿qué debemos ver? Vernos en ese espejo. Y nosotros como creyentes ser más proactivos en predicar la palabra de Dios, en llevar el mensaje, que es lo que el mundo entero necesita. Y mientras orar por aquellos inocentes que están sufriendo esos asuntos económicos de grandes países, que a la larga el pueblo que no recibe ningún beneficio sufre por ello, incluyendo cristianos que están siendo perseguidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para añadir un poco a lo que dice nuestro hermano Sena? Que nosotros como creyentes debemos estar en oración delante de Dios intercediendo y llevando el Evangelio cada día más, sobre todo ahora en Latinoamérica, que hay un resurgir de la palabra de Dios. Entonces, ese momento es el momento para aprovecharlo, porque el Evangelio es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de transformación, y es lo que debemos hacer. Y por otro lado, solamente añadiendo algo más, Latinoamérica, y hablo ahora a los creyentes que están mirando este programa, Latinoamérica no se ha caracterizado hasta ahora por un movimiento misionero sólido y fuerte. Nosotros somos los que recibimos misioneros, no los que enviamos misioneros tradicionalmente. Eso ha comenzado a cambiar poco a poco. Pero yo quisiera hacer un llamado al hecho de que nosotros debemos preocuparnos también por esos 4 millones de sirios que ahora mismo están en el exilio. Esas personas necesitan ayuda material y también necesitan el Evangelio. Y no es que nos vamos ahora a aprovechar de la miseria humana, pero ellos están ahora fuera de sus países musulmanes y por lo tanto, lamentablemente, es más fácil. Tengo que decirlo de esa forma, lamentablemente están en una condición deplorable, pero que puede hacer más fácil llevarles el Evangelio. Entonces, en ese sentido, uno debe alentar a personas que vayan a los sirios con ayuda. De hecho, hay misiones que están haciendo ahora mismo incursiones breves a estos lugares donde están los refugiados para poder llevarles consuelo, llevarles esperanza y llevarles ayuda material. Entonces, también los cristianos en América Latina deben comenzar a pensar por primera vez en que nosotros somos parte de un movimiento global. Cristo dijo que este evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra. Y este es un buen momento para llevar el evangelio a estos 4 millones, más de 4 millones de sirios que están en el exilio. Y así como los judíos oran por la paz de Jerusalén, nosotros seguir orando por la paz que tenemos.
porque la paz que tenemos nos permite trabajar, llevar la palabra de una manera que en esos lugares no es posible. Y en eso es una bendición de Dios. Y en Jeremías 29, hablando a los expatriados, Dios le dijo, oradme a mí por el shalom, la paz de la nación de donde yo os mando, porque en la paz de ellos está la de vosotros. El bienestar del pueblo cristiano en Latinoamérica depende del bienestar que nosotros podamos conseguir en nuestras sociedades en general. Solamente Cristo puede hacer esa transformación. Gracias por haber estado con nosotros en el programa en este día. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana.